Permítanme invitarles a visualizar el agua. No me refiero a esa superficie turquesa, resplandeciente y segura que nos venden en los folletos publicitarios de los cruceros de lujo, diseñada para el placer y la relajación. Imaginen, por el contrario, una sustancia negra, gélida, aceitosa y absolutamente hostil. Una materia densa que pesa exactamente 1 tonelada por cada metro cúbico. Piensen en un entorno donde el cuerpo humano es un intruso, un objeto extraño que no pertenece allí. Estamos hablando de un medio implacable donde los pulmones pueden llenarse de líquido salado en apenas 40 segundos y donde la hipotermia tiene el poder de detener un corazón latiendo en cuestión de 15 minutos. El océano no es un amigo, es un depredador gigantesco e indiferente que posee la paciencia eterna para esperar su momento. Todos conocemos de memoria la historia del Titanic. Se ha convertido en la marca principal, el logotipo más famoso de los desastres del siglo XX. Hemos aprendido y recitado la hermosa leyenda sobre el iceberg, sobre aquella orquesta noble tocando corales sacros hasta el último segundo, y sobre los caballeros en inmaculados smokines cediendo sus lugares en los botes a las damas. Como sociedad hemos romantizado esta tragedia hasta la saciedad. La hemos transformado en un cuento de hadas al estilo de Hollywood, una narrativa sobre el amor, la arrogancia humana y el destino ineludible. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que el Titanic es, en realidad, una versión ligera, casi estéril y depurada del verdadero horror marítimo? En la jerarquía real de las pesadillas náuticas, el Titanic no entra ni siquiera entre los 5 naufragios más mortíferos. La historia, a menudo, actúa como un mentiroso profesional. Posee una habilidad virtuosa para esconder cadáveres, especialmente cuando esos cuerpos resultan incómodos para los políticos, para los almirantes de alto rango, para las grandes corporaciones de seguros o para el orgullo nacional de un país. Existen catástrofes ante las cuales el hundimiento del transatlántico de la White Star Line parece una obra de teatro de cámara, un drama menor. Hablamos de desastres donde el recuento de víctimas no se hacía por cientos, sino por miles y decenas de miles. Tragedias donde quienes perecían no eran millonarios fumando puros en la cubierta, sino refugiados desesperados, soldados heridos, prisioneros de guerra y niños inocentes. Ciudades flotantes enteras que desaparecieron en la vorágine abisal en menos tiempo del que les tomaría a ustedes fumar un solo cigarrillo. Hoy vamos a abrir los archivos secretos de los almirantazgos, desempolvaremos los documentos ocultos de la Kriegsmarine y examinaremos los protocolos olvidados de la Guardia Costera de Estados Unidos, Filipinas y Senegal. Vamos a sacar a la luz expedientes sobre los que, durante décadas, pesó el sello de absolutamente secreto, o lo que es peor, la condena de ser olvidados para siempre. Viajaremos al infierno helado del Báltico en el año 1945, donde el mar se tiñó literalmente de rojo sangre. Veremos cómo un paraíso tropical se transforma en una trampa de fuego rodeada de tiburones. Seremos testigos de una explosión de magnitud nuclear antes de la invención de la bomba atómica. Descubriremos cómo el gobierno de Churchill ocultó la muerte de miles de sus propios ciudadanos. Esta es una investigación profunda sobre cómo la humanidad aprendió a borrar de su memoria sus errores más terribles. Prepárense, porque estamos descendiendo a las profundidades donde yacen los verdaderos fantasmas del océano, aquellos que no son producto de la ficción. Nuestra investigación comienza en un punto preciso del tiempo y el espacio donde la historia de la Segunda Guerra Mundial alcanzó su apogeo de crueldad, caos y desesperación absoluta. Es enero de 1945. Nos encontramos en Prusia Oriental, en el puerto de Gotenhafen, lo que hoy conocemos como Gdynia, en Polonia. El ejército soviético, convertido en una gigantesca maquinaria de venganza, avanza inexorablemente hacia el oeste. El frente se desmorona y cruje por todas partes. Millones de civiles alemanes, aterrorizados tanto por la propaganda como por los horrores reales de la guerra, huyen despavoridos hacia la costa. Se encuentran atrapados en una trampa de acero, comprimidos entre los tanques que avanzan y las gélidas aguas del mar Báltico. El único camino hacia la salvación es el agua. El gran almirante Karl Donitz anuncia el inicio de la Operación Aníbal. Se trata de la evacuación marítima más grande en la historia de la humanidad. Es necesario sacar por mar a más de 2 millones de personas, todo ello bajo la mira constante de los submarinos soviéticos, los aviones torpederos y los campos de minas. En el puerto de Gotenhafen, amarrado al muelle de Oxhoft, reposa un gigante. Es un transatlántico que debía ser el símbolo de la prosperidad nazi, pero que acabó convirtiéndose en su cripta flotante, el Wilhelm Gustloff. Con una longitud de 208 metros y un desplazamiento de 25.000 toneladas, antes de la guerra este barco era el buque insignia de la organización nazi Fuerza a través de la alegría.
Era un crucero de un blanco inmaculado destinado a los trabajadores leales del Reich, equipado con piscinas, cines, cubiertas de paseo y camarotes sin división de clases, representando el supuesto símbolo de igualdad social del Estado totalitario. Ahora, sin embargo, es un cuartel flotante gris, repintado con camuflaje militar, sirviendo como base para la segunda división de entrenamiento de submarinistas. Según su ficha técnica y las normas de seguridad, el barco estaba diseñado para transportar a un máximo de 1.800 pasajeros. Pero en ese enero de 1945, nadie presta atención a los documentos. En el muelle se desata la locura absoluta. La gente asalta las pasarelas en un estado de histeria colectiva. Las mujeres pasan a sus bebés por encima de las cabezas de la multitud, suplicando a los oficiales que salven al menos a sus hijos. Los soldados heridos son introducidos en camillas y colocados directamente en el suelo de los pasillos, en los restaurantes, en el jardín de invierno e incluso en la piscina vacía y drenada. La lista oficial de pasajeros termina en la cifra de 6.000 personas. Sin embargo, los cálculos realizados por historiadores y criminalistas décadas después cuentan una historia muy diferente. A bordo había más de 10.500 personas. Reflexionen un momento sobre esta cifra. 10.500 almas. Es la población de una ciudad pequeña completa. Es más de 4 veces la cantidad de personas que viajaban en el Titanic. Y los medios de salvamento, los botes y las balsas, apenas alcanzan para 1/3 de ellos, incluso si se llenaran hasta el límite de su capacidad. En el puente de mando del Gustloff se están cimentando las bases de la futura catástrofe. El barco está comandado simultáneamente por 4 capitanes, un comandante militar, el viejo capitán civil Friedrich Petersen, y 2 jóvenes capitanes de la Marina Mercante. Como dice el refrán, muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Entre ellos estalla un conflicto que costaría miles de vidas. El capitán de corbeta militar Wilhelm Sand exige navegar a máxima velocidad y realizar maniobras en zigzag para evitar submarinos. Es el ABC de la supervivencia en una zona de guerra. El capitán civil Petersen, cauteloso y agotado, se opone argumentando que el barco está sobrecargado y que los motores, desgastados tras años de inactividad, no resistirán una carrera. Además, las aguas costeras están repletas de minas. Petersen ordena mantener un curso recto por aguas profundas. Esta decisión convierte al transatlántico en un blanco ideal y predecible. Pero entonces ocurre lo impensable, un error que escapa a toda lógica y que roza el suicidio. Es el 30 de enero de 1945, una fecha simbólica y fatal. El aniversario de la llegada de Hitler al poder y el 50º cumpleaños del fundador del barco, Wilhelm Gustloff. Es de noche y hay tormenta. La temperatura del aire es de 18 grados bajo cero y el agua está a 2 grados sobre cero. El viento arranca la espuma helada de las crestas de las olas y el transatlántico navega en completa oscuridad. El operador de radio recibe un mensaje cifrado indicando que un convoy de dragaminas alemanes se dirige hacia ellos. Para evitar una colisión en la oscuridad, el capitán Petersen da la orden de encender las luces de navegación. Piensen en ello. En una zona de combate activo, en aguas infestadas de submarinos soviéticos, un transatlántico gigante enciende sus brillantes luces de navegación. Durante 90 minutos completos, el Wilhelm Gustloff se convierte en un árbol de Navidad luminoso en medio del desierto negro del mar. Literalmente está gritando al mundo entero: «Estoy aquí, vengan y mátenme». En ese preciso instante, a solo unas pocas millas de distancia, un periscopio corta las olas. Es el submarino soviético S-13, comandado por Alexander Marinesko, un hombre de destino complejo a quien los suyos llamaban problemático, y los enemigos luego llamarían el diablo y enemigo personal del Führer. Marinesko estaba al borde de un consejo de guerra por indisciplina en tierra. Necesitaba desesperadamente una victoria, una redención, y el destino le regaló el objetivo más grande en todo el mar Báltico. Marinesko no puede creer lo que ve en sus ojos. Un enorme transporte, resplandeciente de luces, se dirige directamente hacia él. Inicia una maniobra audaz y compleja, acercando el S-13 desde el lado de la costa, desde las aguas poco profundas. Es un riesgo mortal, pues el submarino podría encallar o ser detectado por las baterías costeras, pero Marinesko conoce la psicología del enemigo. Los alemanes esperan el ataque desde mar abierto y desde la profundidad, no miran hacia la costa. A las 21:04 suena la orden de fuego. Se lanzan 3 torpedos desde los tubos de proa, aunque se prepararon 4. En cada uno de ellos, los marineros soviéticos habían pintado un mensaje con pintura. Era un acto de venganza. El primero decía, por la patria. El segundo, por el pueblo soviético. El tercero, por Leningrado. Y el cuarto, por Stalin. El cuarto torpedo se atasca en el tubo, creando una situación crítica que podría haber hecho explotar el propio submarino. Pero la tripulación logra milagrosamente desactivar el detonador.
Los 3 torpedos restantes se precipitan hacia su objetivo. El tiempo de impacto es de menos de 1 minuto. Primera explosión. El torpedo, por la patria, golpea la proa del Gustloff, donde dormían la tripulación y los oficiales submarinistas libres de guardia. La onda expansiva destruye instantáneamente el sistema de control del barco y mata a quienes podrían haber organizado la evacuación. Segunda explosión. El torpedo, por el pueblo soviético, golpea en el lugar más vulnerable y trágico, la zona de la piscina vacía en la cubierta E. Precisamente allí, en la cuenca de la piscina, se habían alojado a las auxiliares femeninas de la Marina, chicas de entre 18 y 25 años. La explosión convierte los azulejos, el vidrio, los mosaicos y el acero en metralla fina y letal. El agua irrumpe instantáneamente, llenando el enorme volumen de la piscina en segundos. Las jóvenes fueron despedazadas por la explosión o se ahogaron en el torrente helado. Ninguna tuvo oportunidad de sobrevivir. La piscina se transformó en una fosa común al instante. Tercera explosión, por Leningrado. El torpedo impacta en la sala de máquinas. Las luces se apagan y los motores se detienen. El barco, repleto de gente, pierde propulsión, luz y calefacción. Comienza un pánico tal que, en comparación, los sucesos del Titanic parecen un simulacro organizado. El Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse. El Wilhelm Gustloff se fue al fondo en tan solo 40 minutos. Imaginen pasillos estrechos, abarrotados por miles de personas con ropa de invierno, en la oscuridad, entre gritos. El barco empieza a escorarse rápidamente hacia babor. La gente resbala por las cubiertas inclinadas y cubiertas de hielo, aplastándose unos a otros, rompiéndose las extremidades. El sistema de mamparos estancos, orgullo de la ingeniería alemana, se convirtió en una trampa mortal. El capitán, intentando salvar la flotabilidad de la nave, ordenó cerrar los mamparos inferiores, pero con ello encerró a miles de personas que se alojaban en las bodegas inferiores. Escucharon cómo subía el agua, golpearon las puertas de acero blindado, pero nadie les abrió. Fueron enterrados vivos en un ataúd de acero. En la cubierta superior se desarrollaban escenas dignas del infierno de Dante. Los pescantes de los botes estaban congelados bajo una capa de hielo de varios centímetros de espesor, y los mecanismos estaban atascados, haciendo imposible arriar los botes. La gente intentaba cortar las cuerdas con hachas. Los oficiales disparaban al aire tratando de poner orden, y luego disparaban a sus propias familias y a sí mismos para no morir en el agua helada. Pero el enemigo más terrible no era el océano, sino el frío. Con el agua a 2 grados, el shock térmico llega en 1 minuto y la muerte por paro cardíaco en 15. Había cerca de 3.000 niños a bordo. Los chalecos salvavidas, diseñados para adultos, se convirtieron en herramientas de muerte para ellos. Eran demasiado grandes y al impactar con el agua, el corcho rígido se desplazaba hacia arriba, volteando al niño boca abajo, rompiéndole el cuello o simplemente manteniendo su cabeza bajo el agua. Solo se veían piernas, miles de piernas infantiles sobresaliendo de la superficie. Cuando los barcos de escolta llegaron al lugar del naufragio, el crucero pesado Admiral Hipper pasó de largo por miedo a los submarinos y solo un pequeño torpedero, el Lobe, se detuvo a ayudar. Vieron el mar cubierto por una alfombra de cuerpos. De las 10.600 personas, solo se salvaron alrededor de 1.000. Murieron más de 9.000 personas. Esto equivale a 6 Titanics. Es la población entera de un distrito aniquilada en 1 hora. ¿Por qué no sabemos casi nada de esto? Porque era la guerra. Hitler prohibió declarar luto para no derrumbar la moral de la nación. Los aliados guardaron silencio porque hundir un barco con refugiados, aunque llevara militares y armamento antiaéreo, lo que lo hacía un objetivo legítimo, era un tema sucio e incómodo. El Wilhelm Gustloff se convirtió en un fantasma. Sus restos aún yacen en el fondo del Báltico, declarado sepultura marítima oficial. Está prohibido que los buzos se acerquen, pero filmaciones ilegales muestran que el casco está partido en 3 partes, aplastado como una lata de conservas. Es un monumento a la locura humana y al precio de la guerra. Ahora, trasladémonos del gélido Báltico a los trópicos húmedos y sofocantes de Filipinas. Es el 20 de diciembre de 1987. Si el Gustloff es una tragedia de guerra, una víctima inevitable del Moloch de la historia, el hundimiento del ferry Doña Paz es una tragedia producto de la codicia humana pura, la corrupción y la negligencia criminal. El Doña Paz era un viejo ferry japonés construido en los años 60, dado de baja y vendido a Filipinas. Una bañera oxidada que cubría la ruta entre las islas de Leyte y Luzón. Es víspera de Navidad, la época más concurrida del año. La gente viaja a Manila para ver a sus familias, llevando regalos, sacos de arroz y gallinas vivas. La capacidad oficial del ferry era de 1.518 personas, pero en las Filipinas de los años 80, antes de Navidad, nadie contaba los billetes.
El capitán y la compañía propietaria aceptaban a cualquiera que pagara en efectivo, sin registrarlo. La gente dormía en los pasillos, en los huecos de las escaleras, en las bodegas y en las cubiertas abiertas, hacinada de a 3 o 4 en una sola litera estrecha. Los niños dormían sobre las maletas. El ferry estaba tan sobrecargado que su línea de flotación estaba críticamente baja. Investigaciones posteriores revelarían que a bordo había más de 4.000 personas, un sobrepeso de 3 veces su capacidad. Es de noche en el estrecho de Tablas. El mar está tranquilo como un espejo, no hay luna, pero la visibilidad es buena. Sin embargo, en el puente de mando del Doña Paz no hay nadie. El capitán Eusebio Nazareno está viendo una película en su camarote, bebiendo cerveza con otros oficiales. De guardia queda un solo marinero aprendiz que, según los rumores, tampoco estaba sobrio. La radio está apagada y las luces de navegación no funcionan, ya sea por ahorro de electricidad o por avería. En dirección contraria, como un espectro surgido de las tinieblas, se acerca el petrolero Vector. El Vector también navega con gravísimas infracciones, sin licencia, sin un capitán cualificado y sin vigía, y transporta la carga más peligrosa del mundo, 8.800 barriles, más de 1 millón de litros, de gasolina, queroseno y combustible diésel. 2 barcos fantasmas, uno lleno de gente y el otro de explosivos, se dirigen uno hacia el otro en la oscuridad total. A las 22:30 se produce el impacto. No fue el rechinamiento cinematográfico de metal contra hielo del Titanic, fue la explosión de una bomba de napalm. El petrolero Vector se incrustó en el costado del ferry. Las chispas del choque de metales detonaron el 1.000.000 de litros de combustible. El petrolero estalló al instante, pero lo más aterrador fue que el combustible se derramó sobre el mar. Y aquí comienza la pesadilla que distingue a esta catástrofe de cualquier otra. El Doña Paz no solo se hundía, sino que ardía, y el mar a su alrededor también ardía. La gente que salía a cubierta desde los sofocantes camarotes se encontraba con un muro de fuego. No había dónde saltar. El agua se había convertido en lava ardiente. Quienes saltaban por la borda presas del pánico se quemaban vivos en el agua. Quienes se quedaban a bordo se asfixiaban con el humo negro tóxico o morían por el calor que fundía el metal. El pánico era absoluto. Los armarios con los chalecos salvavidas estaban cerrados con llave porque la tripulación temía que los pasajeros los robaran, y en el caos no se encontraron las llaves. No hubo tiempo de arriar los botes. Los mecanismos se atascaron o se quemaron. Los supervivientes relataron hechos espeluznantes. El agua hervía. Vieron cómo las personas se carbonizaban en segundos, convirtiéndose en estatuas negras. Escucharon los gritos de miles de personas fundiéndose en un solo aullido continuo que superaba el ruido del fuego. Y hubo otro factor, los tiburones. El estrecho de Tablas es conocido por su población de tiburones tigre y toro. Atraídos por el olor a sangre, a quemado y por la vibración del barco hundiéndose, los depredadores acudieron al festín. Los pocos que lograron alejarse de la zona de fuego se enfrentaron a las mandíbulas bajo el agua. El Doña Paz se hundió en 2 horas, el petrolero Vector en 4. Pero la Guardia Costera no se enteró de la tragedia hasta 8 horas después. Nadie envió una señal de socorro. De las 4.386 personas estimadas, solo sobrevivieron 24 pasajeros del ferry y 2 miembros de la tripulación del petrolero. 26 personas en total. Esto representa una tasa de mortalidad del 99,4%. El mundo estuvo en shock exactamente una semana y luego lo olvidó. ¿Por qué? Porque era un ferry del tercer mundo, porque no había estadounidenses ni europeos a bordo, porque los cuerpos se quemaron o fueron devorados por los tiburones y no había a quien enterrar. Hoy en día, en el lugar del naufragio, los buzos a veces encuentran en el fondo extraños amasijos de metal y huesos fundidos, y miles de pares de zapatos que no se quemaron bajo el agua. Ahora viajemos al pasado, a la Primera Guerra Mundial. Estamos en Canadá, en la ciudad de Halifax, el 6 de diciembre de 1917. Esta no es la tragedia de unos pasajeros, sino la de una ciudad entera. Es la historia de cómo un solo barco se convirtió en un arma de destrucción masiva. En el puerto de Halifax entra el carguero francés Mont Blanc. Parece un transporte oxidado cualquiera, pero sus bodegas están repletas de muerte concentrada. Lleva una carga desde Nueva York hacia Francia compuesta por 2.300 toneladas de ácido pícrico, un explosivo más potente que el TNT, 200 toneladas de TNT, 10 toneladas de algodón pólvora y barriles de benzol, combustible de alto octanaje, apilados directamente en la cubierta. De facto, era una bomba atómica flotante antes de la era nuclear. En el estrecho paso de The Narrows, el Mont Blanc se cruza con el buque noruego Imo.
Debido a una falta de coordinación en las maniobras, mala comunicación y la obstinación de los capitanes, se produce una colisión. El golpe no fue fuerte, pero perforó los barriles de benzol en la cubierta del Mont Blanc. El combustible se derramó y las chispas provocadas por la fricción del metal lo encendieron. Se inició un incendio. El capitán y la tripulación del Mont Blanc, sabiendo perfectamente sobre qué estaban sentados, arriaron los botes al instante y remaron hacia la orilla tan rápido como pudieron, gritando a los habitantes y a otros marineros: ¡Corran! ¡Explosivos! Pero gritaban en francés, y en la angloparlante Halifax nadie les entendió. ¿Y la ciudad? La ciudad salió a mirar el incendio. Era un espectáculo. El barco en llamas derivaba hacia los muelles. La gente se pegó a las ventanas de sus casas, escuelas y fábricas. Los escolares miraban desde las colinas, los trabajadores del puerto salieron a fumar. Miles de ojos observaban la mecha encendida. A las 9:04 de la mañana del 6 de diciembre de 1917, el Mont Blanc detonó. Fue la explosión artificial más potente en la historia de la humanidad antes de la aparición de las armas nucleares, con una potencia aproximada de 2,9 kilotones, un quinto de la bomba de Hiroshima. El barco simplemente se evaporó. Su cañón de 90 milímetros fue encontrado a 5 kilómetros del puerto y el ancla, de media tonelada, voló sobre la ciudad y cayó en un bosque a 4 kilómetros. El agua del puerto se evaporó instantáneamente, dejando el fondo al descubierto, para luego formar un tsunami de 18 metros de altura que arrasó las ruinas y se llevó a los supervivientes. La onda expansiva borró de la faz de la tierra el distrito de Richmond. Las casas se desintegraron en astillas, pero lo más terrible les ocurrió a las personas que miraban por las ventanas. La onda expansiva reventó los cristales de toda la ciudad y los fragmentos de vidrio volaron hacia el interior de las habitaciones a la velocidad de una bala. Miles de personas quedaron ciegas al instante. En los días siguientes, los oftalmólogos realizaron operaciones en cadena extrayendo ojos dañados. Halifax se convirtió en una ciudad de ciegos. Murieron cerca de 2.000 personas al instante y 9.000 resultaron gravemente heridas. Al día siguiente comenzó una ventisca y los supervivientes se congelaban entre las ruinas de sus hogares. La explosión del Mont Blanc fue estudiada por el físico Robert Oppenheimer cuando calculaba la potencia de la primera bomba atómica. Halifax se convirtió en el modelo de laboratorio del apocalipsis nuclear. Y por último, una tragedia que demuestra que los ríos pueden ser más aterradores que los océanos. Estados Unidos, abril de 1865. La guerra civil acaba de terminar. Lincoln ha sido asesinado y el país está sumido en el luto y el caos. Miles de soldados de la Unión, liberados de los campos de prisioneros de la Confederación, quieren volver a casa, al norte. Están demacrados, enfermos de disentería y escorbuto. Parecen esqueletos vivientes. En Vicksburg, Mississippi, se encuentra el vapor de ruedas de madera Sultana. Según los documentos, tiene capacidad para 376 pasajeros, pero el gobierno paga a los capitanes por cada soldado transportado, $5 por soldado raso y 10 por oficial. Es una fortuna. La codicia del capitán Mason anula el sentido común. Soborna a los intendentes y ordena cargar gente, más y más gente. En el vapor se amontonan 2.427 personas. Los soldados están hombro con hombro, las cubiertas se comban bajo el peso y hay que apuntalarlas con vigas de madera. Para que el barco no vuelque, se ordena a los soldados que no se muevan de su sitio. Pero el problema principal del Sultana no es la gente, sino el corazón del barco. Una de las calderas de vapor tiene una fuga. El mecánico advirtió al capitán que se necesitaba una reparación mayor, cambiar las placas del revestimiento, lo cual tomaría 3 días. El capitán Mason no quiere esperar 3 días, pues otros barcos se llevarían a los soldados y el dinero. Ordena al mecánico poner un parche, un simple trozo de hierro sobre el agujero, diciendo: «Llegaremos de alguna manera». El 27 de abril, a las 2 de la madrugada, el Sultana remonta el río luchando contra la fuerte corriente del deshielo primaveral. El Mississippi se ha desbordado, arrastrando árboles y lodo. Las calderas trabajan al límite y la presión del vapor se dispara. De repente ocurre un colapso físico. Debido a la sobrecarga y al balanceo, el agua en las calderas se agita. Las paredes de la caldera, al rojo vivo, quedan expuestas y luego el agua vuelve a tocar el metal sobrecalentado. Se produce una evaporación instantánea, un pico de presión y la explosión. Fue como la erupción de un volcán dentro de un barco de madera. 3 de las 4 calderas explotan simultáneamente. La fuerza de la explosión es tal que la cubierta superior, con cientos de soldados dormidos, es lanzada por los aires y destrozada en astillas. La gente cae directamente al horno ardiente de la sala de máquinas destrozada, escaldada por el vapor sobrecalentado que arranca la piel como si fuera una media, o destrozada por el metal. Los soldados caen a las gélidas aguas del Mississippi, que en ese punto tiene 5 kilómetros de ancho.
La corriente es rápida, el agua está fría y los hombres son prisioneros de guerra debilitados. Muchos están heridos, otros no saben nadar. El esqueleto ardiente del barco deriva corriente abajo, iluminando este infierno. La gente se aferra a los escombros, a los caballos que nadan, había caballería a bordo, o unos a otros, arrastrando a sus compañeros al fondo por el pánico. Los habitantes de las orillas escucharon los gritos a millas de distancia e intentaron rescatarlos en botes, pero la magnitud era demasiado grande. Murieron alrededor de 1.800 personas. Es una cifra mayor que la del Titanic. Sin embargo, a la mañana siguiente, los periódicos publicaron notas pequeñas en las últimas páginas. ¿Por qué? Porque el día anterior había sido abatido John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln. Todo el país seguía la caza del magnicida. La muerte de 1.800 soldados, héroes de guerra, simplemente no encajaba en la agenda informativa. Sobrevivieron a la guerra más sangrienta de la historia de Estados Unidos para morir por la codicia de un capitán y una caldera rota, y ser olvidados al día siguiente. Los restos del Sultana ni siquiera yacen en el fondo del río, ya que el Mississippi cambió su curso. Los restos reposan bajo un campo de soja en Arkansas, sepultados bajo 10 metros de lodo y tierra. Los granjeros aran la tierra sobre los huesos de los soldados. Y una historia más que prueba que el silencio puede ser peor que la muerte. 17 de junio de 1940. Francia ha caído. El ejército británico evacúa no solo desde Dunkerque, sino también desde el puerto de Saint-Nazaire. El transatlántico Lancastria sube a bordo a soldados, refugiados y civiles. Su capacidad es de 3.000 personas, pero se estima que lleva entre 6.000 y 9.000. Un bombardero alemán lanza una bomba justo en la chimenea del barco, que se hunde en 20 minutos. Ocurre lo que llaman la cocina del infierno. Los tanques de combustible se rompen y miles de toneladas de fuel oil se vierten al agua. Los aviones alemanes ametrallan a los supervivientes en el agua y lanzan bombas incendiarias. El combustible se enciende, la gente arde en el mar. Murieron entre 4.000 y 7.000 personas. Es la mayor catástrofe marítima en la historia británica. Pero al día siguiente, silencio en la prensa. Winston Churchill impuso una nota de censura, prohibiendo la publicación. Dijo: «Los periódicos ya tienen suficientes malas noticias, no podemos quebrar el espíritu de la nación». A los familiares no se les informó cómo murieron sus seres queridos. La verdad se ocultó durante 50 años y la gente solo supo el destino de sus padres a finales del siglo XX. ¿Por qué entonces el Titanic se convirtió en un ícono, mientras que el Gustloff, el Doña Paz, el Mont Blanc y el Sultana son solo notas a pie de página en las enciclopedias? La respuesta es cínica y simple: psicología de masas. El Titanic es un drama de altura, una historia sobre la vanidad, la desigualdad de clases y un desvanecimiento lento y majestuoso. Hubo tiempo para el heroísmo, para las últimas palabras, para la oración y el romanticismo. Allí murieron ricos y famosos. Es una tragedia hermosa. Las catástrofes de las que hemos hablado hoy son carnicerías. En el Gustloff no hubo orquesta, hubo aplastamientos, gritos de niños, vómito y agua helada. En el Doña Paz no hubo nobleza, hubo gasolina ardiendo, olor a carne quemada y tiburones. En el Sultana no hubo tiempo para despedidas, hubo vapor y suciedad. En Halifax hubo ojos reventados y ceguera. Estas tragedias son demasiado horribles, demasiado rápidas, demasiado sucias y políticamente demasiado incómodas para construir una leyenda bonita. No venden entradas de cine, provocan horror, no tristeza. Pero son precisamente ellas las que muestran el verdadero rostro de la catástrofe tecnológica. No es un iceberg surgido de la niebla por capricho del destino. Es la guerra que abarata la vida humana a menos del coste de una bala. Es la codicia de corporaciones y capitanes que llenan las bodegas de personas como si fueran ganado por $1 extra. Es la negligencia criminal de una tripulación que bebe cerveza en lugar de mirar el radar. La ciencia estudia estas catástrofes no por interés histórico, sino para comprender el límite de resistencia no del metal, sino del sistema humano. Las investigaciones sobre el hundimiento del Gustloff cambiaron las reglas de evacuación y el diseño de las balsas salvavidas, que ahora son autoinflables y con techo. La tragedia del Doña Paz llevó a la revisión del Código Marítimo en el sudeste asiático. La explosión del Sultana creó el sistema estatal de supervisión técnica de calderas de vapor, salvando miles de vidas posteriormente. La explosión de Halifax enseñó al mundo sobre medicina de catástrofes y el tratamiento de traumas oculares masivos. Estos muertos nos salvaron, pero ni siquiera sabemos sus nombres. El océano no es solo agua, es un archivo gigantesco y frío. En el fondo del Báltico yace el casco oxidado y roto del Wilhelm Gustloff, dentro del cual aún se encuentran los restos de miles de personas. Es una fosa común. En el estrecho de Tablas, los esqueletos quemados del ferry y el petrolero son ahora hogar de corales y peces. Bajo un campo en Arkansas se pudren las tablas del Sultana.
Bajo el paseo marítimo de Halifax aún se encuentran fragmentos del Mont Blanc. Estos lugares son cicatrices en el cuerpo del planeta. Debemos recordarlos no para temer al mar, sino para entender. La fuerza más aterradora no es el agua, ni el viento, ni el fuego. La fuerza más destructiva es la indiferencia humana, la codicia, la soberbia y la guerra. El Titanic fue una tragedia de error fatal y coincidencia. El Gustloff, el Doña Paz, el Mont Blanc y el Sultana fueron tragedias del sistema, desastres creados por manos humanas. La próxima vez que suban a bordo de un barco, miren el chaleco salvavidas y el esquema de evacuación. No están ahí por el Titanic. Están ahí por aquellos 9.000 en el Báltico, los 4.000 en Filipinas, los 2.000 en Halifax y los 2.000 en el Mississippi que no tuvieron ni ese chaleco ni esa oportunidad. La historia no está escrita con tinta, está escrita con agua salada, petróleo y sangre, y algunas de sus páginas todavía están pegadas por la humedad y el olvido. Nuestra tarea es abrirlas y leerlas en voz alta, porque los muertos callan. Nosotros debemos hablar por ellos.